Buenas tardes, mi nombre es Oliver Araneda y les hablaré del trastorno afectivo bipolar. Como introducción, en la siguiente presentación les hablaré detalladamente del trastorno afectivo bipolar, considerando definición, sus tipos, su diagnóstico y su tratamiento. Como definición, el trastorno afectivo bipolar es un trastorno neuropsiquiátrico que se caracteriza por afectar a los mecanismos que regulan las emociones, así como también se va pasando por distintos episodios que se alternan entre el estado depresivo, el estado maníaco, los estados mixtos y el estado eutímico. La manía se comprende como el estado de ánimo en el que la euforia y la exaltación son las predominantes en la persona. Dentro del trastorno afectivo bipolar se comprenden tres: la manía irritable, la manía exaltada y la manía psicótica. Luego tenemos la depresión, definida como un trastorno del afecto en el que son característicos la anedonia, la abulia y la tristeza. En el trastorno afectivo bipolar podemos ver dos tipos de depresión, que serían la típica y la atípica. Luego tenemos los estados mixtos, que son crisis del trastorno afectivo bipolar y de la depresión mayor. En el trastorno afectivo bipolar podemos ver que se mezclan características tanto de los episodios maníacos y los episodios depresivos, y para diagnosticar se tienen que considerar varios estados y se tienen que dar varias veces, lo cual es muy complicado de definir. Luego tenemos la eutimia, lo cual se comprende como un periodo de descanso dentro del trastorno afectivo bipolar y se define como un periodo de bienestar y estabilidad dentro de la persona. Luego tenemos los ciclos. Los ciclos es una duración de sus fases y cómo se van identificando los distintos periodos donde el bipolar se encuentra, ya sea cómo identificar el periodo maníaco, el periodo depresivo y el periodo eutímico. Asimismo, el bipolar, cuando pasa con estos ciclos muy rápido, o sea, que supera más de 3 veces al año, se puede decir que estamos hablando de una persona con ciclado rápido, lo cual es un alto riesgo de suicidio dentro de esa persona. Luego tenemos los tipos. El trastorno afectivo bipolar de tipo 1 se caracteriza por cursar principalmente por periodos de manía. El trastorno afectivo bipolar de tipo 2 se caracteriza por tener tanto episodios maníacos como episodios depresivos. Y luego la ciclotimia se considera una forma muy leve de trastorno afectivo bipolar de tipo 2. Y luego tenemos los tipos sin agrupar. Hablando de su diagnóstico, se deben considerar dos antecedentes. Primero, que el paciente haya tenido muchos periodos de exaltación o de irritabilidad que reúna criterios de un episodio maníaco, mixto o hipomaníaco. Y el segundo factor sería que existan factores de riesgo como la predisposición genética. Asimismo, hay estudios que sugieren que más del 40% de las personas que fueron diagnosticadas con trastorno afectivo bipolar primero pasaron por un diagnóstico erróneo y al paso de los años se les dio el diagnóstico correcto. Ahora, pasando a porcentajes relevantes que yo consideré para esta presentación, las tasas de suicidio asociadas con este trastorno cuando no logra ser intervenido son del 20%. Durante esto, se encuentran tasas del 50% de intentos de suicidio en sí a lo largo de su vida. Y de todas estas patologías mentales, la que conlleva mayor tasa de suicidio es el trastorno afectivo bipolar. Luego tenemos que en el 20% de los pacientes en trastorno afectivo bipolar, cuando están en periodos eutímicos, se ha encontrado algún tipo de discapacidad neurocognitiva. Aquí tenemos la biografía y muchas gracias por ver.